Eras un día en una isla desierta, a la mitad de la selva, o naufragando en el océano, atrapado en una cueva o perdido en la inmensidad de una montaña y que todo a tu alrededor fuera nieve. ¿Tendrías las habilidades para sobrevivir? Esto es Proyecto Insomnio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Insomnio, bienvenidos al final de la 7ª temporada. Este capítulo es especial porque pues significa que ya hemos grabado 83 episodios, que se me hace que es un montón. Demasiado, estamos manches. Estamos muy cerca de los 100 episodios y pues queremos agradecerles porque pues si no fuera por sus mensajes y porque nos reproducen, pues no seguiría este proyecto. Son ahorita las 2:24 de la mañana. Tiempo del centro. Tiempo del centro. Señor locutor. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre los casos de supervivencia, ¿no? De cuando decidimos pues que no nos vamos a dar por vencidos y que vamos a luchar, ¿no? Hasta el final, hasta lo que implique, pues aferrarnos todo y aferrarnos a esta todos. vida, ¿no? Justo. Sí, y el capítulo del día de hoy, neta que vamos a encontrar historias que jamás le desean a nadie, obviamente, pero que pues son ejemplo de que pues cuando el ser humano se ve obligado a pues el instinto de supervivencia realmente es lo que te hace la mejor. El instinto de supervivencia pues puede y está bien cañón. Quédense, van a disfrutar mucho. Nos encontramos como cada jueves. Julio, ¿cómo estás, güey? Feliz, gracias, porque casi cumplimos 2 años preparando episodios para ustedes. Creemos que va a venir una 8ª temporada, pero háganoslo saber en nuestras redes sociales. Estamos como Proyecto Insomnio Podcast en Instagram. Nos pueden encontrar como Insomnio Podcast en YouTube y como Proyecto Insomnio en Facebook. Gracias ahí por darnos likes, por interactuar con nuestras publicaciones y sobre todo pues por seguirnos y seguirnos escuchando también en las plataformas. Y si pueden recomendarnos, la verdad es que los agradecemos mucho. Al final del día sus mensajitos siempre los leemos. En las recomendaciones también les hacemos caso. Esta es una recomendación Insomnier también, así que cuando salga el episodio les haremos ahí la mención especial a la persona que nos recomendó. Damián, ¿tú cómo estás, güey? Pues contento, otro capítulo, otro cierre de temporada que pues es emocionante porque pues es un capítulo que igual tiene casos bastante extremos, diría yo, y que algunos increíbles. Sí. Entonces pues vamos a darle a este capítulo. Vamos a darle. Les quiero platicar justamente de el caso de Aaron Ralston, nacido en Estados Unidos, la ciudad de Marion, específicamente en el estado de Indiana, en el año de 1975. Un día se le ocurre salir a hacer una expedición. Él era experto en el tema del montañismo y la escalada. Para ser más precisos, el 25 de abril de 2003 prepara su equipo de escalada y de expedición para dirigirse a Canyonlands National Park, una zona de cañones en Utah, para poder comenzar una expedición, una caminata tal cual. Detalle es que cuando sale de su casa no le avisa a nadie a dónde va, no deja una nota y además no se lleva ningún equipo de comunicación. Y ahí viene la primera recomendación Insomnier. Es correcto. Si van a hacer una expedición de este tipo, avisen a la gente. Siempre avisen. Sí. Hay una regla de oro dentro de la comunidad pues que se dedica a la escalada y al hiking y ese tipo de deportes, es nunca ir solo. Por lo menos tienes que ir con otra persona, porque en el caso de un accidente, en el caso por ejemplo de que te quedes atrapado o demás, tal vez alguno de los dos pueda ir a dar aviso, pues a pedir ayuda, ¿no? Y que a lo largo del capítulo van a darse cuenta que a lo mejor por haber contado con otra persona están logrando sobrevivir. Es correcto. Pues bueno, el 26 de abril Aaron inicia la expedición en el cañón llamado Blue John. Comienza un descenso a manera de rappel, en el cual se apoya sobre una piedra, la cual lamentablemente se desliza y atrapa su antebrazo derecho contra una de las paredes del cañón. Ahí yo quisiera hacer una pausa. Imaginen la escena en la que te quedas atrapado con una roca de no sé cuántos kilogramos
en tu brazo que te inmoviliza totalmente, No, güey. sí. Está durísimo porque justamente ahorita lo que mencionaba Julio es una piedra que pesaba poco más de 300 kilogramos. No. O sea, es algo que ni el mayor físico-culturista del mundo logra mover con tanta facilidad. Sí. Sí se puede mover porque hay personas que se dedican a cargar pesos, pero pues Sí, para alguien que es como una persona regular que hace expediciones y demás, obviamente no vas a lograr cargar este peso. Para el 99.9% de la correcto. población, güey, es imposible siquiera moverla. Aaron intentó de todo para poder escapar de la situación en la que se encontraba, picar la piedra con una herramienta de las que llevaba para poder deshacer la piedra poco a poco y liberar su brazo, empujar la misma piedra con su peso e incluso jalar su mismo brazo para ver si lograba liberarse. Ver, imagínate la desesperación. Sí, ¿no? El tema es que Aaron deja su coche en una de las montañas como arriba y él se va en bicicleta al inicio del cañón, comienza la expedición y había una altura más o menos de 30 a 32 metros hacia el fondo donde él se encontraba atrapado, lo cual impedía que pues se escucharan incluso sus gritos. Y aparte, cuando él comienza la expedición, dice, pues no me va a tomar más de un par de horas ir, caminar y regresarme para volver a salvo a mi vehículo, y solamente se lleva pocas provisiones, solamente se lleva una botella de agua, una barra energética y me parece que 2 burritos y algunos dulces de caramelo, como para pues sí, pasar el rato. Realmente no se llevaba tantas provisiones como para durar este sufrimiento. El 27 de abril, Aaron comenta que pensó por primera vez en cortar su propio brazo. Verde. Pero no lo hace, obviamente. No, el 28... qué difícil, No, es una decisión Imagínate esa cañoncísima. disyuntiva. Sí. El 28 de abril sucede casi lo mismo que el día anterior, pero su desgaste mental se ve claro en las grabaciones que él mismo decide hacer ese día, derivado de que pensó que iba a morir en ese lugar. Entonces enciende su cámara, la pone sobre las piedras y comienza a grabarse a sí mismo. No. Entonces el delirio, ahí por la deshidratación y la falta de comida, ahí ya comienzan a notarse. El 29 ya había acabado sus provisiones de agua y un humano más o menos logra vivir entre 3 y 5 días sin agua. Ujú. Hay algunos casos en donde se ha logrado sobrevivir hasta 7 días, pero pues bueno, son algunos como excepciones, y obviamente los delirios ya eran más constantes. Ese mismo día decide que va a cortar su brazo para poder sobrevivir, por lo cual se aplica un torniquete a la altura del antebrazo para evitar el flujo de la sangre y obviamente un desangramiento, y comienza a cortar la carne. No. A la hora que comienza a cortar la carne, se da cuenta que la navaja que lleva no tiene el suficiente filo como para poder cortar Hueso. el hueso, Verde. y que aparte realmente tampoco tenía el suficiente filo para cortar los músculos, que también son un tejido muy fuerte. Entonces solamente se hace unas marcas en el antebrazo, así como si tratara como de suicidarse, pone tú, que están cañoncísimas en su brazo, y después se da cuenta que le duele demasiado, por lo cual cancela su plan y ese día solamente tiene heridas en el brazo. En la noche de ese mismo día 29 tiene un sueño, el cual lo motiva a querer vivir, y el día 30 de abril, 5 días después de estar atrapado, rompe su brazo con su propio peso haciendo palanca contra la piedra y corta el restante de la carne con el cuchillo que llevaba. Ahí no termina su travesía, que es lo más cañón. No, pero es que espérate. Ahí, Sí, por ejemplo, imagínense, o sea, no, ya está. Te arrancaste el brazo. Pónganse la imagen de que neta tú mismo tuviste que romper tu brazo No. y cortarte para sobrevivir, cañón. O sea, No. Ahora tenía que regresar a algún lugar en donde pudiera pedir auxilio, porque si Y luego recordamos, desangrándose, ¿no? él estaba en el cañón abajo y tenía que regresar deshidratado, alucinando y con el brazo amputado. Muerto. Ya. Tuvo que caminar alrededor de 12 kilómetros para encontrarse con una familia de visitantes holandeses, los cuales llamaron a las autoridades, y minutos después fue llevado en helicóptero al hospital más cercano para tratar la situación de la amputación y deshidratación severa que tenía. Recibió después varias cirugías para poder rescatar pues lo que sobraba del brazo, exactamente, y pues todos los síntomas que le causó la deshidratación y el no comer durante esos días.
Además de que podemos encontrar en YouTube al menos 1 o 2 videos de las grabaciones originales, en donde él ya literalmente se está despidiendo de este mundo, porque le dice que le agradezcan a sus papás y a su familia que los aman, si es que llegan a encontrar algún día su cuerpo o la grabación. De hecho sí dice así como de if anyone is seeing this, o sea, como si alguien está viendo algo o watching this en este momento, es como, güey, ya se estaba despidiendo, él ya se había resignado. Pues es que imagínate. Sí, el tema es que con la como sueño / alucinación que tiene el día 29, logra ver a un ser pequeño que se parecía mucho a él. Está muy cañón porque años después él es padre y daría vida a su primer hijo, a su primogénito, que se parecía bastante a él. Hay una película llamada 127 horas con James Franco, de hecho me parece que la pueden encontrar en plataformas como Netflix, que trata sobre este caso. Y algo bien cañón es que su brazo fue recuperado por las autoridades locales, incinerado y devuelto a su dueño. Su brazo, es correcto. Obviamente ya después él se dedica como a dar conferencias de motivación y demás alrededor del mundo, pero tuvo que pasar esta travesía para poder sobrevivir. Madre. Es que es impresionante todas las historias de supervivencia. Tenemos una que es a lo mejor de las más conocidas, la embarcación del Endurance. Esta era una embarcación de biólogos, obviamente son marineros y demás, pero son especialistas en muchísimas ramas. El 8 de agosto de 1914, o sea, estamos hablando de hace más de 100 años, ¿no? El barco zarpa de Inglaterra rumbo a Buenos Aires, Argentina, para que el resto de la tripulación abordara, y su destino final iba a ser la Antártida, o sería la Antártida. Pues ahí de entrada iban a un lugar bien riesgoso, ¿no? Sí, la intención era llevar este barco rompehielos con 28 exploradores a efecto de poder hacer un reconocimiento y ser los primeros en explorar abiertamente todo lo que era el Polo Sur. El capitán del barco se llamaba Ernest Shackleton. El barco de vela medía 44 metros de altura, tenía 3 mástiles para aguas polares y obviamente estaba equipado para ser un barco rompehielos y poder navegar en estas aguas. En enero de 1915 llegaron al mar de Weddell, que es en el Atlántico Sur, ya en la Antártida. El barco estaba equipado, como les decía, con rompehielos para poder recorrer las heladas aguas y era patrocinado por el gobierno británico, así como donantes privados y a lo mejor mucha gente que había pedido que se hiciera esta expedición. El plan es que una vez que llegaran en tierra o en hielo, si lo queremos ver así, se comenzaría la expedición. Lamentablemente, conforme avanzaban los días, el hielo alrededor de la nave hacía que fuera más difícil poderla manejar o navegar. Empezó a llegar el otoño y hasta el mes de octubre la presión del hielo marino era tan fuerte que sacudía el barco de atrás hacia adelante, pareciendo que iba a destrozarse en cualquier momento. Ya no era tan fácil, ¿no? Pasar, Exactamente. La tripulación lo que decide hacer es bajarse, agarran provisiones. Es importante ahí el dato de que venían también acompañados de 69 perros. Ok. ¿No? Que eran los que iban a lograr jalar los trineos y demás en la propia Antártida. Sacaron herramientas, instrumentos y provisiones para poder acampar en el témpano del hielo. Y el 27 de noviembre de 1915, el Endurance por fin se hunde. No manches. Quedando atrapado entre las capas de hielo, obviamente por más de 100 años. El capitán Shackleton dijo: lo que el hielo consigue, el hielo lo conserva. ¿Y sí? Tuvieron que pasar el invierno ahí varados. El 4 de abril de 1916, o sea, cuenten un poquito todo lo que les estoy diciendo en periodo, llevan más de un año en el hielo. Ahí sí. Deciden partir hacia la isla de Georgia este capitán y 5 marineros en un viaje que parecía suicida, porque venían vientos que eran totalmente parecidos a los huracanes. Después de 16 días, atravesando mares hostiles y helados, incluso el bote empieza a abrirse, pero logran llegar a la isla de Georgia. Obviamente todos los marineros traían barbas largas, cabello enmarañado y ropas sucias de más de un año que no habían podido cambiar. Imagínate un año sin bañarte. No, porque qué frío, ¿no? Se bañaban en el lago. En el agua. Porque qué frío, imagínate, güey. No, qué horror. Se cree que hasta agosto de 1916
lograron regresar por el resto de los marineros. El rescate fue por otro barco rompehielos llamado Yelcho de la Armada de Chile. Increíblemente, todos los marineros se encontraban con vida. Wow. ¿Ninguno se murió? Ninguno se murió. Se Son preguntarán. casos de supervivencia, güey. Nada más. Es cierto, güey. Ay, güey. Obviamente se preguntarán qué comían. Aparte de las provisiones que se acabaron a los primeros meses, ellos se alimentaban de focas y lamentablemente tuvieron que sacrificar algunos perros de los que llevaban en la embarcación. No, güey. Y ni siquiera eran Pero perros. llevaban 60, ¿no? ¿Eh? ¿60 y tantos? Güey, está perdiendo. 69, güey. Ah, ya sé qué años, güey. Así, güey, no mames. No, pero llevaban varios perros, o sea, pues ni pedo, güey, pues los más flacos. Qué O culero. eran los más débiles. No poderse echar un perrito caliente porque estaban en la Antártida, Ay, güey. Es muy frío, güey. No mames, qué horror, güey. No, o sea, yo creo que el verme ante esa situación me generaría mucho estrés. Pues de hecho es el estrés y la adrenalina que yo creo que justamente hacen que pues puedas como... Pues mira, afortunadamente sobrevivieron algunos perros. Lamentablemente tuvieron que sacrificar como a los más débiles o a los que a lo mejor eran los más pequeños y que no iban Claro. a sobrevivir o que estaban muriendo por obviamente las condiciones. Las razas de los perros también eran razas especiales como para soportar temperaturas bajo cero, pero al final del día pues tanto tiempo era complicado sobrevivir. Los perros también los estaban alimentando con O focas. sea, sí, güey, ¿no? un año, o sea, dices, un mes, 15 días, bueno, no tendrías tanta justificación si hay focas, pero un año, güey, o sea... Más de un año. Pero más de un exactamente. año comiendo foca también está. Les preguntas, Hoy que hay de comer. ¿cuál es tu comida favorita? Pues increíblemente en el año 2019, embarcaciones en búsqueda que les costó muchísimo trabajo, lograron otra vez identificar, ubicar y rescatar el Endurance. No, güey, wow. Más de 100 años después. Wow. Imagínate para los marinos, digo, si en ese entonces todavía podían tal vez algunos vivir, porque pues era un tema muy longevo, que pudieras ver... No, sí, güey, pues es que después de 100 años, güey. Sí, güey, más los que tenían ellos. Bueno, sí, ¿verdad? 143, ya la cagué, güey, qué duro, güey. Son los efectos de la enchilada que me acabo de poner. ¿Qué tal? Y se congelaron y sobrevivieron un tiempo, Dile, güey, pues sobrevivieron. Ah, güey. Sí, es cierto. El más chavo que tuviera, güey, 115 años. Sí, güey, güey. no mames, sería la persona más vieja del mundo, güey. Ni la abuelita de Titanic, Sí, güey, güey. no mames. Güey, también hay otra historia de supervivencia en la Antártida, justamente que se relaciona por eso. Douglas Mawson fue un geólogo y un reconocido explorador de la Antártida, australiano de origen inglés. Mawson comandó una importante expedición durante la edad heroica de la exploración de la Antártida, y entre sus distinciones recibidas destaca la de ser Sir y ser Ok. de la Orden del Imperio Británico. Fue miembro de la Australian Academy of Science, ¿no? O sea, de que pues sí traía como su Se escucha muy respaldo. científico. Muy inteligente. Era estudioso, el muchacho. Fue miembro del primer equipo, güey, que llegó al Polo Sur magnético. Cabrón. Además participó en la exploración del Aurora, que era la operación más completa y con mejores resultados científicos de todas las que se han desarrollado en ese tiempo, durante ese tiempo. Era la más Es que importante. imagínate, o sea, llegar a una expedición en la Antártida, güey, o sea, Sí. todo es inhóspito. Justo, güey. O sea, no hay casi. Más bien, no hay vegetación. La fauna, pues sí es muy limitada. Algunas especies que pueden sobrevivir. Se adentró Espacios. por la zona sur de Australia, a la Antártida. Ok. Establecieron un campamento, él, 2 exploradores más, y tenían 48 perros que arrastraban 2 trineos. Llegaron a establecer un campamento y descubrieron una zona donde los fortísimos vientos hacían imposible avanzar,
Imagínate esas zonas llenas de viento. Porque aparte, obviamente avanzar es mucho más complicado que en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? O sea, Congelándote. sí, Mawson escribió en su diario que los vientos tenían una fuerza tan tremenda que era difícil explicar con cualquier cosa jamás antes vista en el mundo. Decía haber descubierto un reino de ventiscas y decía que había llegado a una tierra maldita. seguro. De que ahí era Todo desolado. imposible las condiciones de vida. Y ahorita actualmente hay como varias expediciones a la Antártida, o sea, sí creo que valdría la pena a lo mejor tomar el riesgo, no lo sé. No, sí está muy complicado. O sea, a menos que tu vida sea todo eso, pues le Digo, agarras en sí, llegas en barquito y luego en helicóptero para todas maneras, sí, sí. ¿no? O sea, voltear a ver solo es nieve, bueno, más bien hielo. Sí, avanzaron por las fuertes ráfagas de viento, estuvieron días detenidos, pero bueno, iban poco a poco avanzando y cuando ya no podían mantenerse en pie, tuvieron que deshacerse de uno de los trineos para irse todos en uno solo. El Aurora ya solamente los estaba esperando a ellos tres que regresaran para poder emprender su viaje de regreso de la Antártida. Sin embargo, ahí el teniente Ninis cayó por una grieta junto con los perros de un trineo y pues se pierde ahí pues todos los suministros, se muere él, se mueren pues varios perros. No, güey. Está cañón. Cuando los recursos se terminan, se empiezan igual a comer a los perros, ¿no? Así a los Pues más es que- débiles. No, Y poco después se muere Mertz, que es el otro científico que lo acompañaba. Muere él y él se queda solo. O sea, de Qué que loco. ya ahí en medio de la Antártida, congelado a temperaturas -0, Sin solo, provisiones. sin provisiones, comiéndose a los perros ahí que quedaban con él. En algún punto él se queda colgando en una de las grietas que estuvo a punto de caer y dice que él estuvo tentado incluso a cortar las sogas para Ya, poder sí, caerse pues. y pues ya morir, ¿no? O sea, precipitar su muerte porque pues ya no veía como la posibilidad. la posibilidad y en un sueño dice que él encuentra como el valor para salir adelante y pues logra avanzar, salir y encuentra una fuerza interna ahí que lo ayuda a desatorarse, a salir adelante y a regresar. Llega a una cueva donde encuentra indicaciones del personal también de Aurora, donde le daban referencias de dónde podía ir en caso de que llegara a esa cueva. Y sí lo logra, llega a la costa donde lo estaban esperando y pues imagínate, Dios, a sobrevivir ahí a la Antártida. No, está increíble. Cuando regresó ya recibe numerosos condecoraciones y reconocimientos, sobre todo de Australia y de la Gran Bretaña. Murió a los 76 años de edad después de haber escrito un libro en donde pues justamente describe su experiencia en la expedición de la Aurora. Pero imagínate esas vidas, pues no sé hasta qué punto pues ¿Valga la pena? disfrutables, pero pues que te dejan mucha enseñanza. Pues mira, después de tanto tiempo seguimos hablando a lo mejor en un podcast de ellos. Diría Aquiles que Vale vivir la a pena. través de los años vale la pena. No lo sé. Sí, pues sí. Para continuar con el tema, les quiero platicar de la familia Robertson, que pues es una familia que está formada por Dougal Robertson, el padre, Lynn, la esposa, Douglas, el hijo mayor de 18 años, Annie, Neil y Sandy. Estos dos últimos eran cuates o bueno, mellizos, y comenzaron una expedición vacacional en un barco que el padre de la familia había comprado con todos sus ahorros de su vida, al cual llamaron Lucette. El 27 de enero de 1971 zarparían a estas vacaciones sin saber que se convertiría en una de las mayores experiencias de supervivencia que alguien podría experimentar y vivir para contarlo. Ellos pasaron alrededor de año y medio visitando distintos destinos después de haber zarpado, entre ellos algunos puertos del Caribe, y Annie, la mayor de las mujeres, decide quedarse en las Bahamas y ahí abandonar el viaje familiar. Su siguiente destino de la familia era llegar a las Islas Galápagos, cuando de pronto su navío fue atacado por un grupo de orcas que hicieron varios agujeros en el bote.
Ellos logran rescatar una de las balsas inflables que era como de emergencia, y otro bote que les iba a servir como de remolque, por así decirlo, que tenía una vela pequeña y que apenas medía 3 metros de longitud, el cual estaba hecho de madera maciza justamente para este tipo de eventos, con algunos insumos que cada quien pudo rescatar de Lucette, el barco principal, y llevarse nadando y cargando hacia las otras balsas. Ajá. La balsa inflable, recordemos que pues estamos en el 71, realmente pues no tenía gran diseño como las de ahora, que pues incluso son antipicaduras para el agua del mar y demás. Solamente estaba diseñada para durar un máximo de 15 días, y en efecto los fabricantes no se equivocaron y solamente duró 16 días hasta quedar inservible. Y pues ahora todos tuvieron que literal apretarse en el bote pequeño, que solamente medía 3 metros de longitud por no más de 1,80 metros de ancho. Sobrevivieron gracias a la recolecta de agua de lluvia y pesca de algunas tortugas y peces que pasaron por la zona en donde ellos estaban. Había una especie, sobre todo particular, que eran los peces saltadores, que cuando ellos iban pasando brincaban y algunos llegaban a caer ahí mismo en su barco. Entonces tuvieron esa suerte, güey. Un punto importante también aquí es que Dougal, el padre de la familia, fue un marino británico mercante, que le dio como pues conocimientos y algunas tácticas para poder sobrevivir en el mar, que era tener una parte del bote seca, en la cual pues se podían como refugiar durante un tiempo y se iban rotando para que justamente no les diera como infecciones, hongos, y que también pues la embarcación pudiera como mantenerse a flote, güey. Después de 38 días de naufragio, un barco de pesca japonés que iba pasando por la zona, llamado Tokamaru, los encontró y pudieron ser rescatados. Durante la travesía y pues esta experiencia de supervivencia, Dougal llevó un diario acostumbrado justamente a las bitácoras marítimas, el cual se convirtió en el libro para el año de 1973, 2 años después, que se llama Survive the Savage Sea, y luego una película con el mismo nombre. Afortunadamente todos en la embarcación lograron llegar con vida cuando fueron rescatados. Increíble. Y pues las habilidades también del padre y la cooperación, yo siento que de incluso su familia y las ganas de sobrevivir fueron los que les dieron, sí, la organización, pues esta organización y estas como pues habilidades y ganas de vivir. Sí, y todos ganas de vivir, lograrlo también. Y es que también digo, hablando de las ganas de vivir, es bien difícil de repente tener ganas de vivir. Sí, sí. ¿A qué estarías dispuesto para poder sobrevivir? Hablábamos hace ratito de la mejor cortarte el brazo, güey, comer bueno, animales, bueno, porque aparte en el Endurance, por ejemplo, pues estaban al cuidado también de esos perros, ¿no? Claro. Imagínate de repente tener que tomar la decisión de, o sea, de que te encariñes con uno o con todos y tener que darle. Hay una novela muy famosa que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding. A lo mejor un poco en resumen es como la historia de un naufragio en la que 30 jóvenes, bueno, más bien niños adolescentes, no queda ningún adulto, quedan varados en una isla desierta. Y obviamente se forman 2 grupos, unos que deciden nada más recolectar y tema de comer como a lo mejor insectos o plantas o algo así, y los otros que se vuelven cazadores. Es como la disyuntiva entre, para sobrevivir, ¿qué eres capaz de hacer? Hay canibalismo y estas cosas, ¿no? Claro. O sea, imagínate ya llegar a ese tema, pues al final del día es supervivencia, ¿no? Lo vimos en el capítulo de accidentes o de promesas que se fueron antes de tiempo. El caso del avión de los Andes, es correcto, ¿no? Que de repente tienes que cometer canibalismo, pero solo así vas a poder sobrevivir, ¿sí? ¿No? O sea, está... Hay una historia de Lilam Kopke que volaba en un avión con su madre sobre la selva peruana. El avión sufre un accidente debido a una tormenta y empieza a caer a más de 3,000 metros de altitud. No. Ella solo tenía 17 años y cae solo en la jungla. Se fractura la clavícula, tiene varios golpes, se queda sin provisiones obviamente. Era la víspera de Navidad de 1971. Ella relata ante la BBC que todos querían llegar a casa y que estaban muy de mal humor porque el avión se había retrasado 7 horas de
vuelo para despegar, ¿no? O sea, de repente se encuentra ante la noticia de que era la única sobreviviente de todo el avión. Ay, güey. Afortunadamente para ella, sus papás eran muy aficionados y conocían como la selva un poco, y ella durante toda su experiencia había recibido como ciertos consejos y el conocimiento como para de repente diferenciar algunas cosas. Sin embargo, está varada durante... Pues qué importante y qué suerte también saber eso. Sí, yo creo que vale la pena. Había una serie hace poco, se llamaba A Prueba de Todo, creo, que hablaba de casos de supervivencia y cómo podría sobrevivir en ciertas situaciones como inhóspitas, ¿no? Después ya nos dimos, salió la noticia de que a lo mejor era un poco de fraude, pero pues creo que hay consejos que a lo mejor valdría la pena. Sí. Pues obviamente ella tuvo la suerte de estar en una selva con esta humedad, con todos los animales y todos los peligros que pueda haber en una selva, de que no fuera comida por cocodrilos, mordida por serpientes o por algunos insectos, güey, que fuera mortal, ¿no? Después de varios días de no tener que comer, que se había agotado los caramelos y que estaba muriendo de hambre porque llovía varias veces al día. Sabemos que el clima en la selva normalmente es así, húmedo. En las noches hacía muchísimo frío y pues ella no tenía con qué abrigarse, ¿no? Recordemos que había sufrido nada más el accidente y que pues, tenía la ropa de viaje de ese día. Afortunadamente para ella llegó como a una cabaña en la selva y fue rescatada por personas que le dijeron qué pasó, les contó un poco la historia, después obviamente de brindar los primeros auxilios, y afortunadamente para ella es una de las sobrevivientes a este vuelo trágico. Imagínate qué mala suerte que te salvas y todo, y las primeras personas que te encuentran son algunos caníbales en la selva. Sí. Estaría cañón, ¿no? Sí, hay historias de igual así de pues navegantes que se quedaron perdidos en el mar y llegaron a Japón y de repente ya eran prisioneros de guerra. No sé, sí, de que llegaron ahí. Sí, hace muchos años, más de 10 años según yo, estaba la historia de que había unos náufragos que lograron sobrevivir en el mar durante muchísimos días, ¿no? La historia de José Salvador Alvarenga, que es un salvadoreño que fue conocido luego de ser encontrado el 30 de enero del 2014 en las Islas Marshall tras pasar 14 meses a la deriva en un barco de pesca de tiburón. 14 meses, año y 2 meses perdido en el mar. Que fue Navidad. Que fue cumpleaños, ¿no? Que fue cumpleaños, sí, güey. José Salvador había zarpado de la pesquería del Paradón en Chiapas, México, el sábado 17 de noviembre del 2012. Él iba acompañado de otro compañero pescador de nombre Ezequiel Córdoba. Según el relato de José Salvador, su compañero y él sobrevivieron inicialmente con una dieta de tiburón y pescado crudo, comiendo también tortugas y pájaros pequeños que llegaban ahí a la embarcación. Bebían agua de la lluvia y sangre de las tortugas. No. Y sí, o sea, suena muy muy chistoso, pero qué peligroso a lo mejor intentar prender como alguna fogata para cocer los alimentos o ahí dentro de una embarcación, o sea, güey, sería jugarte un volado. Contó también que Ezequiel no pudo resistir la dieta y murió de sed y hambre, aunque más tarde se habría también corrido el rumor de que José Salvador había practicado canibalismo con Ezequiel. Pues a lo mejor y sí. Pues quién sabe, ya también no se sabe. Pero bueno, José Salvador platicó que salió de la aldea de pescadores de Costa Azul en México, como les comento, en noviembre del 2012, en un barco de fibra de vidrio de 23 a 24 pies para un día de pesca normal, como de rutina, pero fue desviada su trayectoria por una fuerte tormenta, el motor dejó de funcionar y también se inutilizaron algunos instrumentos electrónicos de posicionamiento y comunicación de la embarcación. Se quedó solo a la deriva junto con su compañero. Solo pudieron enviar una última llamada de radio a su patrón alertando de la situación, de que se estaban perdiendo y de que estaban en otra dirección. Como les comentaba, afirmó también que iba junto con Ezequiel, de 22 años de edad, y que ellos perdieron toda la esperanza alrededor de los 4 meses de iniciar el viaje, cuando su compañero justamente se murió porque ya no como que le entró a la comida, porque también está difícil, sí. O sea, mantenerte comiendo y tomando eso para mantenerte con vida. Se muere a los 4 meses él, y pues él se aferra como a su fe, a su lado religioso, y también declara que él
mientras permanecía en el mar, tenía sueños con frecuencia acerca de sus comidas favoritas. Y se imaginaba. También a sus papás también lo soñaban. Dijo que se encontró con muchos residuos de plástico en el mar, que aprovechó como pues algunos contenedores de agua para poder tomarse el agua de la lluvia. Claro. Se dice que la longitud de su viaje fue de entre 5.500 a 6.700 millas, ¿no? Que son alrededor de 10.800 kilómetros, lo que recorrió este navegante en su pequeña embarcación, porque aparte pues no era como un gran barco. Es que aparte imagínate la desesperación de estar en el mar, perdido, que volteas a todos lados y no ves más que agua. No hay ruido más que el del agua. Imagínate que llegó a las Islas Marshall y así de que pues contó de que estaba perdido y pues lo recibieron, lo llevaron obviamente a un hospital. Sus signos vitales eran buenos, aunque pues tenía la presión arterial que estaba inusualmente baja. También se dijo que tenía los tobillos hinchados y le costaba mucho trabajo caminar, y fue tratado con goteo intravenoso debido a su deshidratación, y posteriormente también se le detectó pues, que tenía anemia, ¿no? Algunas personas y profesionales pues llegaron incluso a dudar de que alguien pudiera sobrevivir tanto tiempo a la deriva en el mar en una embarcación tan pequeña. Dicen que lo que ayudó demasiado a que sobreviviera fue la carne fresca de las aves y de las tortugas y de los peces, porque contenían mucha vitamina C que provenían pues como que les servían para mantenerse con vida. Se hizo una investigación, se confirmó que en el 17 de noviembre del 2012 los servicios de rescate mexicanos habían reportado la desaparición de un barco pequeño pesquero tras una tormenta con 2 pescadores a bordo, de nombre Ezequiel Córdoba y Cirilo Vargas, que Cirilo Vargas era como era conocido en México José Salvador Alvarenga. 438 días en el mar es uno que vive en la ciudad una semana, 2 semanas que te vas a la playa de vacaciones y estás harto luego del mar, del calor, de todo, güey. Si tan solo estás en el ferry, güey, con barra libre, güey. No mames, qué chido está cañón. No, y también hay historias, por ejemplo, los 3 pescadores mexicanos que encontraron en el 2005, Lucio Rendón, Salvador Ordóñez y Jesús Vidaña, que también salieron del puerto de San Blas en su barco a pescar tiburones y acabaron a la deriva por 286 días. No. O sea, un día sales y... Hace rato venía justamente escuchando el radio. Ahí dije, y me perdí. No, terminé a la deriva en el periférico. Yo nunca había, o sea, apenas que ahorita que estudié esto y que leí acerca de estos casos, pero escuché un anuncio de la Marina, la Secretaría de Marina, diciendo que pues revises como el clima y todo este pedo si vas a salir como en una embarcación. Sí, o sea, porque pues tal vez para mí no es tan común, pero la gente que vive como en la costa, güey, sí tiene que estar bien al pendiente del clima, o sea, porque pues sales a pescar para tu familia o así. Y puedes estar 286 días en el mar, ¿sí? O 483. No. Wow. Digo, ahí lamentablemente no sobrevivieron los 2, pero pues pudo sobrevivir uno de los tripulantes y pues creo que es una historia. Creo que es la mitad. Creo que es la mitad. Ya estamos de gane. Es un 50% que es mejor que el 0%. El 50% de algo es más que el 100% de nada. Sí, que el 0% de una historia que también pudo contar una sobreviviente a un accidente ocurrió en Estados Unidos cuando Ángela Hernández intentó esquivar un animal en la carretera 1, la cual, ella iba manejando desde Portland, Oregon, y se dirigía a Los Ángeles para visitar a su hermana. Cuando este animal se le cruza en el camino, ella da un volantazo y lamentablemente pues se descarrila y cae a un acantilado. Ella en el choque y en la volcadura sufre la lesión de las 2 clavículas, 4 costillas fracturadas, un pulmón colapsado, lesiones en los ojos, los pies, evidentemente las manos, y el más importante, más bien el más grave, sufrió un derrame cerebral.
Ella, pues después de la caída de más de 60 metros al acantilado al borde del Océano Pacífico, pudo sobrevivir en este estado durante 7 días. Hubo un lapso en que ella, a la hora que se despierta, solamente se da cuenta que tiene el mar hasta las rodillas. Voltea, ve su jeep, está totalmente destrozado. Ella no se puede mover. Y a un lado tenía como una manguera que pues probablemente voló en el accidente. Y ella, justo por su condición, no se podía regresar a su jeep para recoger las provisiones y el agua que pues tal vez llevaba ahí. Entonces, con esta manguera se arrastró hacia una piedra y había un musgo, el cual con la humedad soltaba agua. Y eso fue lo que la mantuvo con vida al estar tomando el agua del musgo, que pues al final del día pues es como un tipo de filtro y era agua no salada que podía consumir. Después de pasar 7 días, una pareja que iba caminando... Después de 7 días así. Justo, o sea, imagínate 7 días en esa condición y que realmente está cañón. Porque en 10 minutos ya me debiera de esperar. Güey, y aparte con la condición en la que ella tenía, que era un derrame cerebral, que realmente pues ya era casi que... Sí. Pues la muerte, ¿no? Su familia después de estos 7 días estaba ofreciendo una recompensa de $10,000 por alguien que les diera información y que les permitiera traerla sana y salva de vuelta a casa, porque ellos pensaron lo peor, pues se trataba de un posible secuestro. Pero fue 7 días después cuando una pareja que estaba paseando justamente por estos acantilados en un paseo con sus perros es el parque de Big Sur en California, la encontró. Esta pareja, primero lo que encontraron en su paseo fue el jeep deshecho. Quitaron la placa del auto para entregarla a las autoridades, inspeccionaron que justamente no había nadie. Y Ángela en estos 7 días había logrado avanzar ciertos metros arrastrándose para poder seguir sobreviviendo. En esta caminata, la mujer de la pareja es quien la encuentra, y Ángela comenta en su llegada al hospital que pensó que era una alucinación, porque durante estos 7 días y con toda esta condición que ella tenía casi de muerte, soñó varias veces y alucinó varias veces que alguien llegaba a rescatarla y podía como seguir su vida. Y realmente ese día no era una alucinación, era esta pareja. La primera que te digo que la encuentra es la mujer, que se llama Chelsea Moore. Dan aviso a las autoridades, la llevan a un hospital y bueno, pues ella se pudo recuperar. Y entre las cosas que después está muy cañón, porque hay fotografías de la pareja junto con Ángela entregándole la placa de su auto. Otra de las cosas que Ángela comenta es que en su estadía en el hospital y durante esos 7 días también en esa condición, que se acordó mucho de su hermana y que fue uno de los motores como para poder seguir echándole ganas. Y cuando ella se despierta en el mar, lo primero que grita, así es el nombre de su hermana, obviamente no se podían escuchar sus gritos porque eran 60 metros hacia abajo, y con el ruido del mar y de las olas, pues los autos pasando en la carretera, nadie podía escuchar tampoco los gritos de auxilio que ella pedía, ¿no? Entonces fue una situación súper cañona. No, ojalá nunca me enfrente a algo así, güey. Qué desesperante. No, o sea, literal son seres humanos, yo creo que extraordinarios. Hay una película, no me acuerdo cómo se llama, pero es de que unos cocodrilos, o sea, como que en una tormenta, un huracán, una chava se queda como atrapada en su casa y llegan unos cocodrilos a su sótano. La mamá está súper buena y es como igual de supervivencia, así como en un... Se las ponemos en redes, ahorita no lo vi. Sí, no me acuerdo cómo se llama, pero la va a buscar. Está muy buena. Y digo, hay un buen de películas, ¿no? La vida de Pi, ¿cómo se llama esta película? Ah, sí, Pi. Una vida extraordinaria. En el barco con el tigre, ¿cierto? Sí, claro, sí. Así, igual ahí están las recomendaciones de sobrevivir en el salvaje mar. Sí, yo creo que a lo mejor en redes les vamos a dejar algunas recomendaciones de cómo podrían sobrevivir en algunas condiciones. La verdad es que creo que la moraleja del capítulo tendría que ser: mantén la fe en que vas a poderlo lograr, y tal vez así días después vas a encontrar el rescate, ¿no? Aferrarte a algo. Recomendación. Y si no, pues ni modo. Sí. Si no, pues ni modo, también aceptarlo. Ya es el final. Sí. Pero no, o sea, bueno, ¿qué va? Ya se acabó la temporada 7. Muchas gracias. Recomendación, por estar con nosotros. antes de despedirnos, recomendación para este capítulo, película muy buena, El Náufrago, con Tom Hanks y Wilson. Es correcto, que creo que pues si no es una historia real, es una película que... No, ahí hay un montón de pelis así de que cuando se quedan atrapados en
Hay una que se llama Everest. En el Everest, claro. Tormenta Perfecta. Hay muchísimas. Un montón de películas. Pues como dices, muchísimas gracias por seguir hasta acá con nosotros en la 7ª temporada. Han sido 84 episodios, así que muchísimas gracias. Estaremos de vuelta pronto. Nos Chao. escuchamos. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.